I bow to my Gurudev, Me Guruji. inclino ante Gurudev, Guruji. I bow to the entire lineage of Kriya Yoga masters. Me inclino ante el linaje de los maestros de Kriya Yoga. I bow to the saints and sages of all times and of all places. Me inclino ante los santos y sabios de todos los tiempos y de todos los lugares. I bow to the Almighty God. Me inclino ante Dios Todopoderoso. And I bow to all of you. Y me inclino ante todos ustedes. Thank you, Gos Baba, for Gracias. giving me this opportunity. Gracias, Gustavo Baba, por darme esta oportunidad. Good evening. My pranam to all of you. Buenas noches, mi pranama a todos ustedes. It's very nice to be with you all. Es muy agradable estar con todos ustedes hoy. I have talked about my experiences with Paramahansa Hariharanandaji in the past. En el pasado he hablado sobre mis experiencias con Paramahamsa Hariharanandaji. I may have shared with some of the experiences in the previous talks. Y puede que excuse me, Nifama, could you say that again? I might have talked about those experiences previously. Okay. Y ya quizás ustedes conocen algunas de estas experiencias previamente. In this talk, I may be referring to Gurudev Hariharanandaji. En esta charla me referiré a Baba Hariharanandaji As Baba, como Baba, Gurudev, Gurudev or Swamiji. o Swamiji. In Gurudev's early years in this country, En los años iniciales de Gurudev en este país, a lot of us old-timers used to address Gurudev as Swamiji, and it became a habit. muchos de nosotros nos referíamos a Gurudev como Swamiji y eso se volvió un hábito. With God and Guru's blessings, 5 generations of my family have been in Kriya practice. Con las bendiciones de Dios y de los gurús, 5 generaciones de Kriya han sucedido en mi familia. My grandfather was the first one to be initiated by Swami Sri Yuktesorji. Mi abuelo fue el primero que fue iniciado por Swami Sri Yukteswarji. He practiced under Sri Yuktesorji and later under Swami Hariharanandaji. Practicó bajo el guía de Sri Yukteswar y luego de Swami Hariharanandaji. He was a saintly person. Era un hombre muy santo. He lived very close to Kadar Ashram in Puri. Y vivió muy cerca de Karar Ashram en Puri. He never talked about Kriya Yoga to anybody in the family. Y nunca habló sobre el Kriya Yoga con nadie de su familia. It was only after his passing that my uncle found out from his diary that he used to go to Kadar Ashram for meditations. Y fue luego, después de él morir, que mi tío descubrió en sus diarios que él iba a Karar Ashram. Then my uncle went to Kadar Ashram. Entonces mi tío se dirigió a Karar Ashram, Met Gurudev, conoció a Gurudev and took initiation from him. y se inició con él. Within the next few years, en los siguientes años, many of our family members got initiated into Kriya Yoga. Muchos de nuestros miembros de familia se iniciaron en Kriya Yoga. During this time, I was away from home for my studies. Durante esta época yo estaba lejos de casa haciendo mis estudios. So it was few years later I got my opportunity. Así que fue unos años más tarde que tuve la oportunidad. There was a satsang in my hometown Cuttack. Había un satsang en mi tierra natal, en Cuttack. I forgot the year. Olvidé el año. The occasion was to welcome Sri Dayamata of SRF
at a Kriyavan's house. Y la ocasión fue para conocer a Sri Dayamata en la casa de un Kriyavan, de la Self-Realization Fellowship. I had gone to satsang with my family. Yo había ido al satsang con mi familia There, for the first time, I had Gurudev's darshan. y allá por primera vez tuve el darshan de Gurudev. I distinctly remember him standing tall and divine among all the people. Lo recuerdo perfectamente, parado, alto y divino delante de todo el mundo. Now, I want to share with you Swamiji's daily routine. Ahora quiero compartir con ustedes la rutina diaria de Swamiji. In 1979, we were fortunate to have Gurudev in our house for 6 months. En 1979 fuimos tan afortunados de poder tener a Gurudev en nuestra casa durante 6 meses. Thinking about Swamiji's normal routine and personality reminds me of the discourse Swami Atmavidyanandaji had given once. Y recordando la rutina y la disciplina que teníamos que tener para él en nuestro hogar, eso me hace recordar una de las charlas que dio Swami Atmavidyananda allí en una ocasión. The subject was, what are the marks of a realized person called Sthita Pragya? Y la conferencia era sobre cuáles son las marcas, los distintivos de una persona autorrealizada. The way Baba walked, La manera como Baba caminaba, the way he talked, la manera como él hablaba and conducted himself all the time y cómo se manifestaba, cómo se comportaba en todo momento. was the perfect living example of a realized master. Fueron el ejemplo perfecto de un maestro realizado viviente. While Baba lived with us, Mientras Baba vivió con nosotros, I didn't pay too much attention to the subtleties in Baba's actions. yo no tomé suficiente atención en las sutilezas de las acciones de Baba. I was busy with a 4-year-old and a newborn baby. Excuse me, Nivama, there's problem with Oh, hearing you. Yes, that is okay. better. Good. You were busy? You were busy with... I was busy with a 4-year-old and a newborn baby. Yo estaba ocupada con un niño de 4 años y un bebé recién nacido. Over the years, I have thought about all those little things Baba used to do. A través de los años he reflexionado sobre todas esas pequeñas cosas que Baba solía hacer. And it has been like an awakening as to how profound and divine those simple activities were. Y ha sido un despertar sobre cómo fue de profundo y de divino todo ese tiempo, esas actividades que tuvimos con él. I consider myself fortunate just to be present during those months in Baba's divine company. Y me considero profundamente afortunada de haber estado en la presencia de Gurudev en todos esos años. And receiving his love, Perdón, y recibir su amor receiving his love and blessings. y sus bendiciones. Baba used to get up very early in the morning Baba se levantaba muy temprano en la mañana and finish his morning chores way before anyone got up. y terminaba todas sus acciones, sus hábitos antes de que las personas nos levantáramos, los demás nos levantáramos. When I would get up, I used to go to his room to touch his feet. Cuando yo me levantaba, yo solía ir a su cuarto a tocar sus pies And thinking that he was still sleeping. y pensaba que todavía seguía dormido. Then I would hear Baba saying, meditating in a lying posture. Entonces escuchaba que Baba decía, meditando en la postura recostada.
My mind was like an open book to him. Mi mente era como un libro abierto ante él. We used to wonder how he did all those chores without us hearing any sound. Y yo solía pensar cómo podía él hacer todas sus actividades matutinas sin que yo escuchase un solo sonido. Our house was small, with 3 bedrooms and 1 bathroom. Nuestra casa era pequeña, tenía 3 alcobas y un baño. Even with the carpet on the floor creaked. E incluso con un tapete sobre el piso, este crujía. There was no insulation in the walls, so the open tap in the bathroom was very loud. Y no había aislamiento en las paredes, así que cuando se abría la llave del baño, había mucho ruido. Knowing our curiosity, Baba explained lovingly, Y dándose cuenta de mi curiosidad, Baba explicaba amorosamente. I opened the water very slowly. Yo abrí la llave del agua muy despacio Only little water is coming, y solamente salía un poquitito de agua. and I take my bath. Y así me bañaba yo. Finished. Y ya terminé. So compassionate, kind, and considerate, Tan compasivo, tan amoroso, not to disturb anybody so early in the morning. tan considerado de no molestar a nadie en esas horas tempranas de la mañana. Baba's walk was very gentle and soft. Su caminar era muy suave, muy gentil. Outside the house, it felt like Baba did not want to hurt the Mother Earth. Fuera de casa se veía como si Baba no quisiera ofender ni molestar a la Madre Tierra. Inside the house, it felt like Baba was walking on the air. Y dentro de casa se sentía como si Baba estuviese caminando sobre el aire. Sometimes we are surprised to find Baba right behind us. Muchas veces nos sorprendíamos de encontrar a Baba detrás de nosotros. Baba noticed everything. Baba se daba cuenta de todo. My mother was living with us at that time. Durante esa época mi madre vivía con nosotros. She used to prepare Baba's favorite dishes and loved to serve him. Ella solía preparar los platos preferidos de Baba y se los servía. This reminds me of an incident. Esto me hace recordar un incidente. Once I had a late start preparing lunch for Swamiji. En una ocasión yo comencé a preparar el almuerzo un poco tarde para Swamiji. We were going to cook spinach. Íbamos a cocinar espinacas. I took the spinach bunch out of the bag, and I took the fresh spinach bunch out of the bag, and I saw a lot of dirt on the lower part of the stems. Saqué las espinacas de una bolsa y apenas las fui a mirar me di cuenta que había tierra en la parte de abajo de las espinacas. So to save time, I quickly cut off about 4 inches of the stems from the bottom. Y para ganar tiempo, rápidamente corté unos 4 centímetros, unos 6 centímetros, 4 pulgadas de los tallos con un cuchillo. Later, I heard that Gurudev was telling Suresh Baba, tell Nivama not to waste vegetables. Entonces oí que le decía a Suresh Baba, Suresh, dígale a Nivama que no desperdicie los vegetales, Wash it nicely and use every part of the vegetable. que los use, los lave muy bien y utilice la parte inferior de los vegetales también. He taught us not to waste food. Él nos enseñaba a no desperdiciar la comida. Baba's simple clothes were always clean and well ironed.
Los vestidos simples de Baba siempre estaban limpios y muy bien planchados. His hair was well combed, Su cabello, su pelo estaba muy bien peinado and beard trimmed nicely. y la barba muy bien peinada. With his fair complexion, he always looked elegant and divine. Y con su semblante reluciente siempre se veía muy, muy bien, muy elegante. No wonder Anandamayi Ma used to lovingly call him my Sahib Baba. No, por este motivo, Ananda Majima lo llamaba Nahi Shaheb Baba, Baba, meaning my European Baba. meaning my European Baba, Yeah, que quería decir mi Baba europeo. Baba's neat and clean appearance was one of my favorite things. Una de mis cosas favoritas eran esa apariencia ordenada y limpia de Baba. Baba used to ask me to sit with him during initiations. Baba solía decirme que me sentara junto a él durante las iniciaciones. He asked me to watch him, how he initiated, Y me pedía que observara muy bien cómo él hacía las iniciaciones. listen to the initiation mantras, Que escuchase los mantras de la iniciación and follow him. y que lo siguiera. I never thought I was worthy of sitting with him, Yo nunca me sentí realmente digna de sentarme a su lado, leave alone initiating with him. ni mucho menos participar en las iniciaciones con él. Initiations used to be at 9 a.m. in our basement. Las iniciaciones comenzaban a las 9 de la mañana en nuestro sótano. One day, Baba asked me to sit with him. Un día Baba me pidió que me sentara con él Baba saw me hesitating a bit. y él se dio cuenta que yo estaba dudando un poco. I whispered to him, Baba, I have not taken a bath yet. Entonces yo le susurré al oído, Baba, todavía yo no me he bañado. Baba gave a sweet smile and said, Mother, external cleanliness is good, but more important is internal cleanliness. Y Baba con una sonrisa me dijo, mamá, la limpieza externa es importante, pero mucho más importante la limpieza interior. Mind should be clean. La mente debe estar limpia. My hesitation was gone, Mis dudas desaparecieron and I sat down at Baba's side. y me senté al lado de Baba. Coming back to Baba's routine, Regresando a la rutina de Baba, his breakfast was simple. su desayuno era muy sencillo. In a plate, we used to arrange cut fruits, which invariably included one banana. En un plato colocábamos frutas que siempre incluían un banano. Baba used to call banana a complete meal. Baba solía decir que el banano era una comida completa. And grapes, slices of apple or pear, as well as mango during the season. Y también le poníamos trozos de pera o de manzana o de mango si era la estación. Some homemade ricotta cheese called chena, Y también unos vegetales llamados chená, a slice of toast with little butter, and a cup of tea. una tostada con un poquitito de mantequilla y una taza de té. He used to leave some fruits on the plate for us as prasad. Él solía dejar algunos trozos de fruta en su plato como prasad para nosotros. Baba was guiding meditation for Suresh and I before Suresh went to work. Y Baba nos guiaba la meditación a Suresh y a mí antes de que Suresh se fuera a trabajar. Now to reflect on it, how kind of the realized master to make time just for the two of us.
for our spiritual evolution. Y ahora que miro hacia atrás, digo, ay, qué amoroso Baba a dedicarnos tiempo a nosotros dos para nuestra realización espiritual. After breakfast, Baba used to write letters responding to disciples from various parts of the world. Después del desayuno, Baba solía contestar cartas de todos los discípulos que le escribían alrededor del mundo. During those days, aerograms were used for writing international airmail letters. En aquellas épocas se escribían las cartas internacionales con papel papel de avión. They were very cost effective. Además eran costosas. It was basically a single page for writing, and Baba used to write in small letters, wasting no space at all. Y era un sobre como con una página incluida y el espacio era limitado y Baba escribía con mucho cuidado de no desperdiciar este espacio tan valioso. Sometimes Baba would use an envelope and write on strips of papers when he needed to write to several disciples in the same meditation group. Y a veces él utilizaba un solo sobre como con trozos de papel para escribirles a los discípulos en una sola carta, mandarles una sola carta. Not to waste any resource was Baba's teaching. Y su enseñanza era no desperdiciar ningún recurso. Baba always taught by example. Él siempre nos enseñó con el ejemplo. Swamiji's lunch, just like breakfast, used to be simple and sattvic. Y su almuerzo también, así como el desayuno, solía ser muy, muy sencillo. Rice, dal, one or two small homemade breads called chapatis, Arroz, dal y algunos panecillos caseros llamados chapatis, little clarified butter, un poquito de mantequilla clarificada, chena, chená simply cooked two vegetables, y dos vegetales cocidos con sencillez and a little sweet. y un poquito de dulce. Baba's way of taking food was an offering to God. Y la forma como él tomaba el alimento era siempre una ofrenda a Dios. Baba used to come and spend few days with us quite frequently until the Miami ashram was established. Y hasta que no se estableció el ashram de Miami, él solía venir y pasaba algunos días siempre con nosotros. Both of our daughters grew up under his watchful eyes and affectionate guidance. Nuestras dos hijas, ambas crecieron bajo su tutela amorosa y su guía espiritual. Suresh and both the girls would sit at the table with Baba for meals. Suresh y las dos niñas se sentaban en la mesa con Baba a las comidas. Baba taught us that eating food was an offering to the divine within. Y Baba nos enseñó que alimentarse es ofrecer a Dios que está presente dentro de uno mismo. So we did not talk during meals. Así que no hablábamos durante las comidas. Baba used to tell us to chew each bite several times for good digestion and swallow slowly. Y él nos enseñaba a masticar varias veces para obtener una buena digestión y a beber muy lentamente. After eating everything on the plate, Después de que nos comiéramos todo lo que estaba en el plato, Baba used to pour a little water on the plate and eat the last bit of food on the plate. Baba vertía un poquito de agua sobre el plato y se terminaba todo lo que estaba en el plato. Then only the meal was over. Y solamente allí se terminaba la cena. Showing respect to the food
and converting the process of eating the meal into a prayer and offering. respetando así el alimento y convirtiendo la comida como una ofrenda a Dios. Baba was totally unique. Baba era totalmente original. When cooking and serving food for this realized master, my mother and I were particular about preparing strictly vegetarian food. Cuando cocinábamos y le servíamos a Baba Hariharananda, particularmente teníamos cuidado en hacerlo, en que fuese una comida vegetariana. I would not bring any meat or fish to the house during that time. Yo no traía ninguna carne ni ningún pescado a la casa durante esos momentos. One day, Baba shocked me with a question. Un día, Baba me sorprendió terriblemente con una pregunta. He said, Mother, why don't you give fish and chicken to Niyatama and Samatama? Y me dijo, Nivama, Their daughters, yeah. ¿por qué no le sirve usted a las niñas, el pollo y el pescado? They need protein. Ellas necesitan proteína. I did not know how to respond. Y yo no supe cómo responder. Baba said, no matter, mother, you cook and serve them fish. Entonces él dijo, no importa, por favor, cocine y sírvales pescado. It was very hard for me to do that, but Divine Guru's command. Para mí fue muy difícil hacer eso, pero era el mandato del gurú. I obeyed and Baba sat at the table making sure the girls ate the fish. Y yo le obedecí y Baba se sentó en la mesa para asegurarse de que yo sí le sirviera el pescado. A totally unique divine master. Un maestro realmente único y divino. A sannyasi, a monk, is supposed to burn all the family relationships. Un monje en Sannyasi se supone que está quemando todas las relaciones familiares. But he was a sannyasi like Adi Shankara. Pero él era un sannyasi como Adi Shankara. Adi Shankara had given the word to his mother that he would perform her last rites. Adi Shankara le prometió a su madre que él le haría los ritos fúnebres, sus últimos ritos. This was forbidden in the monk tradition. Esto era prohibido en la tradición monástica. Shankara went against the tradition and single-handedly performed the last rite after his mother's passing. Pero Shankara no siguió la tradición y él mismo se ocupó de los ritos de su madre cuando ella falleció. Our Baba kept his mother in the Kadar ashram. Nuestro Baba también tuvo a su madre en el Karar Ashram, looking after her health and taking care of her till her last breath. y también se ocupó de ella y de su salud hasta su último respiro. He was bold enough to break the traditions Él fue lo suficientemente valiente para romper las tradiciones, because he valued what came from the heart, what came from love, more than what traditions expected him to do. porque él valoraba más lo que venía del corazón, lo que venía del amor, que lo que las tradiciones pretendían esperar de él. Such strength, such boldness, such compassion. Qué valentía, qué compasión. During that time, Baba started writing metaphorical interpretation of the first 6 chapters of Bhagavad Gita. Durante esa época, Baba escribió las interpretaciones metafísicas del Bhagavad Gita de los primeros 6 capítulos. This master
who had digested all the scriptures, including Bhagavad Gita, used to take one stanza at a time and explore it. Este maestro que conocía a profundidad toda la obra del Bhagavad Gita, tomaba un solo pedacito del Gita para masticarlo y para trabajarlo. Explore it thoroughly, Lo exploraba profundamente, talking about it, hablaba sobre él, teaching us, nos enseñaba and then handwriting the metaphorical interpretation. y luego hacía la interpretación metafórica del Later, this was compiled into the first volume of 3-volume set. y más adelante esto se resumió en el primer volumen de su obra. Those were the wonderful days, Esos eran los días maravillosos, simple days, los días sencillos, days that did not have many rules or restrictions. días que no tenían muchas reglas ni restricciones. After a little rest in the afternoon, Baba used to be busy with his writings. Después de un corto descanso en las tardes, él solía escribir estos capítulos. Baba's door was always open. La puerta de Baba siempre estaba abierta Kriyavans used to drop by. y los Kriyavans solían aparecer. No one needed to make any appointment. Nadie tenía que hacer ninguna cita. They just stopped by. Simplemente pasaban por allí They were respectful of Swamiji's time, y eran muy respetuosos del tiempo de Swamiji. and friends and families members used to drop by also. Y los amigos y familiares de Baba también solían aparecer. Baba was like a family member. Baba era como un miembro de familia He used to talk with everyone, y él solía hablar con todo el mundo. answer questions of the Kriyavans, Contestaba las preguntas de los Kriyavans used to give advice and short discourse to guests. y daba consejos y pequeños discursos a los huéspedes. And play with our daughters. Y jugaba también con algunos. For our daughters, he was a loving grandfather in the house. Para nuestras hijas, él era como un abuelo amoroso en nuestra casa. Every evening, we used to have group meditation in the basement. Todas las noches teníamos meditación grupal en el sótano. First, Baba used to give a discourse, Y primero Baba daba un discurso and then guide meditation in his unique style. y luego guiaba la meditación en su estilo muy único. Throughout the meditation, he would move very gently around the meditation hall to check on everybody. Durante la meditación a él le gustaba caminar muy suavemente alrededor de los discípulos. He made sure that everyone is practicing correctly, para estar seguro de que todo el mundo practicaba correctamente and experiencing light, sound, and vibration. y para que todo el mundo sintiera la luz, el sonido y la vibración. In later years, we used to meditate in Jerry Baba's house in Washington, D.C. En los últimos años nos gustaba meditar en la casa de Jerry Baba en Washington, D.C. It was a big, beautiful house, Era una gran y bella casa, but an old house with wooden floors that used to creak when we walked. pero también era vieja y tenía pisos de madera que crujían cuando caminábamos. We had a group of 5 children, ages 2 to 6. Y había un grupo de 5 niños entre las edades de 2 a 6 años. Baba used to guide meditation on the main floor, Y Baba guiaba la meditación en la planta baja. and the children were asked to be quiet in the upstairs room. Y a los niños se les pedía que estuvieran calladitos en el piso de Instead, arriba.
Yeah. Instead, they used to run from one room to the other, back and forth, Pero ellos no hacían caso y corrían de un cuarto para el otro, coming down the stairs and going up the stairs, subían y bajaban las escaleras, and all while we were meditating. y todo mientras nosotros estábamos meditando. Baba's meditation guidance stayed unaffected. Pero la meditación de Baba, la forma como él la guiaba, se mantenía imperturbable. As he would continue to guide meditation, saying, calmly watch how God is moving from one end to the other. Y decía, por favor, observen cómo Dios se está moviendo de un lado para otro. Feel how God is coming down the stairs and going back up. Y decía, sientan como Dios baja las escaleras y vuelve y las sube. Baba's teachings were simple yet profound. Sus enseñanzas eran tan sencillas pero tan profundas. He would say, you are not doing anything. Él decía, ustedes no están haciendo nada. If he doesn't pull the breath, you are a dead body. Si él no jala la respiración, ustedes serían cuerpos muertos. So feel that he is the doer within you. Así que sientan que él es el hacedor dentro de ustedes. Stay in the fontanelle and watch how he is doing everything. Permanezcan en la fontanela y observen cómo es él quien lo hace todo. Gurudev's evening meal was sometimes between 8 and 9 p.m. La cena de Gurudev era entre las 8 y las 9 de la noche. And depending upon the length of meditation or continuation of discourse after meditation. Y dependiendo de lo que se alargara la meditación o sus palabras después de la meditación. Baba used to go to sleep between 9 and 10 p.m. Y él iba a dormir entre las 9 y las 10 de la noche. Now that I reflect on it, I consider how fortunate we Kriyavans are to have our divine masters guiding us. Y ahora que yo reflexiono sobre eso, pienso, ¿cómo somos de afortunados nosotros los alumnos de estos maestros que están guiándonos Blessing us in every step of our lives. y que nos están bendiciendo en cada paso de nuestras vidas? Divine Gurudev is with us all the time. El divino Gurudev está con nosotros todo el tiempo And that is the truth. y esa es la verdad. By talking about Gurudev's daily schedule, I thought I would try to bring Gurudev a little closer to you all because, as you know, Gurudev was in Colombia in 1975 before he went to New York. Y así recordando la rutina de Gurudev, yo quise traerlo más cerca de todos nosotros. Y como ustedes saben, él estuvo en Colombia en 1975 antes de venir a Estados Unidos. He loved Colombia and the Colombians. Él adoraba a Colombia y a los colombianos. Let us conclude with a prayer. Por favor, concluyamos esta charla con una oración. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. May all be happy. May all be free from illness. Que May todos, all, sorry. que todos sean felices, que todos estén libres de las enfermedades. May all see what is auspicious. Que todos vean solamente lo auspicioso May no one suffer. y que nadie sufra. Om peace, peace, peace. Om, paz, paz, paz. Pranam to all of you.
Pranam a todos ustedes.